Muy bien, ¿cuántos quieren palabra de Dios en esta noche? Muy bien, pues nuestro tema hoy en el escrito está de Dios bajo el tema: ¿cuál fue la fuente? ¿Quién lo dijo? ¿De dónde provino? Y para ir explicándome, quiero iniciar el mensaje relatándoles algo que sucedió. Me escriben de 52 países todas las semanas enviándome peticiones de oración, testimonios, gratitudes. Pues una de las tantas personas que me escribe fue de aquí mismo de la ciudad. Me dice: pastor, necesito de urgencia hablar con usted. Le dije: mire, no estoy disponible ahora, pero cuénteme por este medio. No quería al principio, me dice: es que tiene que ser presencial porque es un asunto muy delicado. Pero a fuerza de yo vivir en una aldea lejos de Tegucigalpa, pues él decidió contarme en el chat de qué se trataba. Su esposa participó de un congreso en otro país en línea, es decir, a través del internet. Era un congreso de no sé qué ministerio y no sé de qué tema. El caso es que una vez que ella participó de ese congreso en línea, comenzó a experimentar cosas bien raras, mucha opresión e incluso manifestaciones como de una persona que estuviera poseída por demonios. Así me lo relató él. Y era una experiencia totalmente más allá de lo normal, y él estaba muy alarmado. Eso me hizo pensar precisamente en nuestro tema de mensaje hoy. De momento le dije: mire, necesito ponerlo en manos de la iglesia para que le aconsejen, y posiblemente necesita ella alguna clase de ministración, pero me anticipo al consejo pastoral y le digo esto: no es bueno andarse metiendo en todo lugar, en todo ambiente, recibiendo aquí, recibiendo allá, porque puede ser que alguna cosa de otro nivel se haya activado y se haya hecho presente, y su esposa está viviendo estas experiencias pues así alarmantes. Ellos estaban absolutamente alarmados. Saben, mi mensaje tiene que ver con esto. ¿Cuál es la fuente? ¿A dónde tú recurres cuando buscas una palabra, cuando recibes una ministración? ¿Cuál fue la fuente? ¿Quién es esa persona que te lo dijo? ¿Realmente tú conoces el antecedente de esa persona? ¿Saben? Está lleno el pueblo de Dios de mucha gente que están recibiendo y no están aplicando discernimiento respecto a esto tan importante. ¿Cuál es la fuente verdadera? ¿Quién es el que dijo esto? ¿De dónde provino esa palabra, esa administración o esa impartición? Hermanos, ese es mi tema hoy. Y quiero partir de una escritura muy interesante, que no irá por el rumbo que quizá algunos de ustedes anticipan. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, versos 1 al 4, que leo de la versión Nueva Traducción Viviente para ustedes. Dice así: supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Yo destaco esa frase: y te prometen señales y milagros. Verso 2: y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Noten, lo que anticiparíamos nosotros es que diga: y esas señales y milagros no se cumplieron, que es básicamente el pensamiento simplista de muchos creyentes, que simplemente dicen: bueno, si es de Dios se cumple, y si no es de Dios no se cumple. No es tan simple, ni es tan sencillo, amados hermanos. Observen, resulta que esas señales o milagros se cumplen. Pero sigo leyendo: si de pronto ellos dicen: ven, rindamos culto a otros dioses que hasta entonces no conocías,
¿Qué es la frase que sigue? ¿Cuál es la frase? Con más fuerza. No los escuches. Note, hay milagros de por medio. Pueden ser sanidades, pueden ser, no sé, alguna cosa, alguna señal importante, un milagro, pero mire qué importante, no los escuches. No los escuches, ¿por qué? Porque con el milagro vino una palabra que te invitó a hacer algo que tiene una implicación antibíblica. ¿Cuántas personas creen que el sello es que la persona se sane o el sello es que el milagro suceda? Pero vamos, eso es tan viejo como la misma raza humana. Cuando Moisés llegó a Egipto, Dios le dio como importante acción milagrosa lanzar su báculo, su vara, y se convertiría en serpiente. Dios ensayó eso con Moisés. Le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Mi vara, pues tírala. Y se convirtió en serpiente. Ahora tómala por la cola. Y la toma por la cola con todo y miedo y se vuelve a convertir en su vara. Lo ensayaron allá. Iba a ser una de las grandes señales allá en Egipto ante el faraón. ¿Y qué sucedió? Que los magos hacían lo mismo. Los magos también hicieron lo mismo. Pero el creyente simple, el creyente sin entendimiento, el creyente sin conocimiento de Dios verdaderamente y de su palabra, cree que porque haya sucedido algo, eso ya en sí es la declaración total o es la aprobación total. No, hay que ver algo más. Leo de nuevo. Resulta que esas señales o milagros se cumplen. Y si de pronto ellos mismos, los que ejecutaron y activaron esos milagros, dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta ahora no conocías, no los escuches. Y escuchen, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te está probando. Quizá no lo habías pensado hasta ahora, que muchas ofertas, aún en la supuestamente dicha televisión cristiana, muchas ofertas, en muchos supuestos ministerios cristianos, muchas ofertas son una prueba de Dios para ver dónde estás tú parado, dónde estás tú parada. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Verso 4. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandamientos, escucha su voz y aférrate a Él. ¿Qué tal si leemos ese verso 4? Debe calar hondo en nuestras vidas. Leamos, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Ahora léanlo para mí. Digamos, ahí está. Posiblemente esta escritura algunos de ustedes quizá alguna vez la leyeron, pero no la tenían presente. Hubo milagros, pero hubo dentro de la oferta del milagro una voz que le decía al pueblo que hiciera algo que no está respaldado por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Con esta escritura como base, amados hermanos, quiero traerles algunos criterios para decidir si tomas algo como de buena fuente. Porque estamos circundados. Toda clase de mensajes, toda clase de ofertas, toda clase de voces, toda clase de experiencias, toda clase de imparticiones
Criterios para decidir si tomas algo como de buena fuente. Primer criterio: tu fidelidad máxima debe ser a Dios y a su palabra. Si no está en la palabra, escúpelo. Si no está en su palabra, escúpelo. No es de Dios. Segundo criterio: solo milagros o solo buena palabra no basta. Lo reitero, solo milagros o solo buena palabra no basta. ¿Qué se requiere? Ver, buscar qué testimonio de vida hay detrás. ¿Qué testimonio de vida hay? Hay gente que tiene dones espirituales. Los dones espirituales, enseñó la palabra de Dios, son irrevocables. Eso lo que puede significar en el contexto de lo que estoy hablándoles es que una persona puede tener dones espirituales pero no andar bien espiritualmente. Tenemos casos de predicadores famosos que llenaban estadios y luego se descubrió que tenían años de no andar bien. Es que solo palabra no es suficiente. Solo milagro no es suficiente. Cuando digo solo palabra me refiero a esa buena palabra, entre comillas. No basta, hay que ver el testimonio de vida. Lo he dicho en mi cátedra por décadas: no le prestes tu vida a cualquiera para que te hable de Dios. No le prestes tu vida a cualquiera para que te hable de Dios. Eso es algo muy delicado. Tú tienes primero que preguntarte y tratar de indagar y de conocer y de saber: ¿y esta persona quién es? ¿Qué testimonio tiene esa persona? ¿Cómo es su vida? ¿Tiene familia? ¿Qué sé yo de su familia? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Tiene hijos? ¿Qué clase de hijos tiene? Testimonio de vida es importante. Y un criterio más para decidir si tomas algo como de buena fuente. Una pregunta que hay que hacerse: ¿te desvía hacia alguna práctica extrabíblica o antibíblica? Y noten los conceptos: extra y anti. Lo extrabíblico es cuando le aumentan a la cosa y suena tan bonito. Le aumentaron. No es que están negando, pero le están poniendo un poquitito como de más sabor, como para que sepa mejor. Y anti es cuando es contrario abiertamente a la palabra. Entonces te está induciendo ese supuesto, entre comillas, ministerio a alguna clase de práctica o conducta extrabíblica o antibíblica. Son tres criterios. Tu fidelidad máxima debe ser a Dios y a su palabra. 2, solo milagros o solo buena palabra, entre comillas, no basta. Hay que ver el testimonio de vida. Y 3, ¿te desvía hacia alguna práctica extrabíblica o antibíblica? ¿Te aleja de la iglesia? Saben, cuando yo comencé mi vida cristiana en el año 72, yo anduve de un lado al otro tratando de encontrar dónde encajar mi vida para crecer espiritualmente. Yo anduve en varias iglesias, incluso anduve en varios grupos supuestamente cristianos. Les hablo de allá al principio de los años 70. Había un grupo en el que yo estuve, el Ejército de Liberación Espiritual. El nombre suena así un poquitito pomposo, pero el hombre era un hombre de Dios. Pero ahí estuve un tiempo con él. Estuve antes de que se iniciara la muy querida Iglesia Gran Comisión. Yo comencé con un grupo un poquitito antes de ellos, que luego se conformó en esa iglesia. Ahí también estuve un tiempito. Estuve con el reverendo Mario Fumero. Él me llevó a los pies de Cristo. Él fue el que me hincó por primera vez a mí y me dijo: escupe tus pecados, confiésalos delante de Dios y recibe a Cristo en tu corazón. Anduve. Y sabe, particularmente del reverendo Fumero aprendí un poco de celo bueno por los temas de la palabra de Dios.
que nadie te venga dando un confite, un dulce, envuelto ahí en una... No. Tú tienes que aplicar criterios. El nombre de Dios, hasta los brujos lo mencionan. Biblias, los brujos andan Biblias, los curanderos, los chamanes usan Biblias también. No, ahí están esos criterios. Y hay dos palabras de advertencia que quiero entregarte también. Son dos palabras serias, son dos palabras pertinentes para este tema, respecto a de dónde viene, cuál es el trasfondo, cuál es el origen, cuál es la fuente. Dos palabras de advertencia. La primera, probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Sabe que hay una línea fina y una frontera a veces imperceptible, salvo para los que tienen más conocimiento y madurez, entre una palabra profética y una palabra de adivinación? Hay gente que lo que ofrecen es una palabra de adivinación. Están colindantes con la hechicería. Eso es diferente a que Dios te dé una palabra. Dios te puede hablar para tu vida en una palabra, te puede hablar del futuro en una palabra, te puede hablar de tus circunstancias en una palabra, claro que sí, pero hay quienes se están moviendo ya en un espíritu de adivinación. Participé en un evento, había mucho profetismo. Yo soy pentecostal y yo profetizo e imparto proféticamente día y noche. O sea que lo que voy a decirles no es porque tenga yo otro trasfondo. Soy un pastor pentecostal que cree en la palabra profética y profetizo día y noche. Pero estoy en ese evento y hay mucho profetismo. ¿Y qué van a creer? Una sola Biblia y un solo versículo bíblico nadie sacó. Y se hacía fila. Y los que están impartiendo palabra, cada uno, palabra, y aquella fila interminable. Un solo texto bíblico nadie sacaba. Se enardeció mi espíritu y les receté Biblia cuando me tocó hablar. Uno de los que estaba ministrando se me acerca al final y se disculpó conmigo. Me dice, no, mire pastor, qué bueno, ¿verdad? La palabra y lo que pasa es que en nuestro movimiento ya me dio una excusa. No se dan cuenta cuánto daño están haciendo. Porque si no te sacan la Biblia, lárgate de allí. Lárgate de allí. Probad los espíritus si son de Dios. Lo dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, Dios mío, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Y qué es lo que hay que probar? Si son de Dios. Si son de Dios. Amados hermanos, yo estuve en la religión del Hare Krishna cuando joven. Yo fui carismático católico. Yo fui pentecostal de esos de hueso colorado. Yo fui neopentecostal. ¿Y sabe qué he encontrado? Que donde quiera que uno ande, hay que probar los espíritus, si son de Dios. No es solo que alguien se te acerque en el nombre del Señor a decirte no sé qué cosas, no es suficiente. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y esto que se traduce como probar los espíritus, se traduce así del griego dokimazo, que es probar, literal o figurativamente, como lo quieras ver, probar, pero con esta implicación, para aprobar. Eso es como, ¿a qué te sabe esa cosa?
Yo tengo una esposa experta, figúrense ustedes 50 años de estar juntos. No prueba la comida, le echa sal, le echa lo que sea, no la prueba, porque es tan experta que sabe delicioso, tiene el punto correcto. Y solo le echa. El que tiene experiencia tiene más facilidad, obviamente. Pero nosotros, a ver a qué te sabe esa cosa. Y si no te sabe bien, lárgate de ahí. Dokimazo, probar para aprobar, con la implicación de discernir, con la implicación de examinar. Les digo algo, hay profetas que se disgustarían si ellos te dan una palabra y tú le respondes, gracias hermano o hermana, gracias, voy a orar al Señor para ver que me confirma. Se enojarían. Ya se te enojan. Qué interesante, porque la misma palabra de Dios nos dice que los que recibimos una palabra de profecía, la probemos en Dios. La probemos en Dios. Y eso debe ser una responsabilidad de todo individuo. Decirle a alguien te da una palabra, sí, ok, gracias. Tú vas a orar para que Dios te compruebe, para que Dios te confirme, porque si no, ese que te da esa palabra no te va a ir a ayudar a recoger los pedazos. Vas a estar a solas por una supuesta palabra. Conocí un hermano cuando yo era joven, ahí al principio de los 70s. En su iglesia, ahí en los Estados Unidos, era una iglesia profética, como nosotros también profetizamos. Y entonces aquello era pero tan, ¿qué les digo? Tan efervescente, que era natural, era normal entre ellos dar palabras así bien específicas. En este caso le dijeron, aquella sierva que está allá, ella va a ser tu esposa. Y el hombre se fue y se hizo novio de ella y se casaron. Se casaron para vivirse matando. Fue un desastre. Dokimazo, discernir, examinar. No hay nada de malo que alguien te dé una palabra, gracias hermano, gracias hermana, ahora voy a ir a orar a ver qué me dice el Señor. Tiene que haber ese efecto dokimazo que tiene que ver con probar los espíritus. Y la otra palabra de advertencia, no te prestes a hacer lo que vamos a llamar mercancía espiritual. No te prestes a que te usen como mercadería espiritual. Tú eres más que números. Tú eres una persona creada a imagen y semejanza de Dios. No, tú no eres un número. Tú no eres para engrosar las filas de alguna cosa por ahí. No te prestes a hacer mercadería espiritual. Mira cómo te lo dice segunda carta de Pedro, capítulo 2 y verso 3. Y ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Avaricia. ¿Cómo está pasando eso en nuestros días? Cosa de esto, mire, dinero. De dinero. Se ofrecen cosas contra dinero. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Quien haga esa clase de ministerios, entre comillas, pondría 6 comillas a cada lado yo. Condenación es lo que les espera. Esto que se traduce como hacer mercadería
Se traduce así de un vocablo griego en el griego del Nuevo Testamento, que básicamente lo que grafica es un vendedor ambulante, un mercader que anda viajando vendiendo cosas. ¿Sabe que hay supuestos ministerios que así se mueven? Por implicación, el vocablo puede traducir comerciar, comprar, vender, tratar mercancías. Y lo que está diciendo es que en estos tiempos finales a la gente las van a querer tratar como mercancías. Tú y yo no somos mercancía de nadie. Tú y yo le pertenecemos al Señor. Y nosotros, si no está en la Biblia, que se vayan. Eso tiene una seria implicación para ti. Lee tu Biblia y léela no para hacer sueño en la noche, ni para sacar un versiculito para sentirte bien. La Biblia no es solo un libro devocional. Algunos tratan la Biblia como un libro devocional, pero es un libro legislativo. No es un libro devocional. Si es un libro devocional, lees el proverbio del día y un versículo y ya te sentiste bien. Es un libro legislativo. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Normalmente un creyente debiera leer su Biblia una vez al año. Tengo añales de hacer eso todos los años. Leo una versión diferente cada año. Y para mis mensajes leo por lo menos 5 versiones distintas para tratar de comprender lo más posible el texto. Tú tienes que leer tu Biblia y leerla en serio. Insisto, no para hacer sueño en la noche, ni para coger un versiculito ahí que te sirva como acetaminofén. No, conocimiento. El que no adquiera conocimiento de la palabra de Dios será fácilmente comido por todas estas cosas que están pasando alrededor nuestro. ¿Y saben qué? No hemos visto lo peor todavía. Lo peor viene en camino. Lo mejor que podemos hacer es estar bien fundamentados en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, puestos de pie. Padre, hoy vengo a bendecir a tu pueblo, Señor. Tu palabra nos ha advertido que habrían lobos alrededor del rebaño, bajo la implicación que habrían lobos vestidos de ovejas. Señor, líbranos de andar rebotando de lugar en lugar, de boca en boca, de palabra en palabra. Ayúdanos a sembrarnos en tu reino. Señor, ayúdanos a encontrar nuestro destino en medio de tu pueblo, nuestro lugar en medio de tu pueblo. Ayúdanos a no ser esa iglesia flotante, gente que está unos meses en un sitio, se van otros meses a otra iglesia, luego otros meses en otro ministerio y así pueden pasar sus vidas. Ayúdanos a sembrarnos. Ayúdanos a encontrar verdaderos mentores, padres y madres espirituales. Si ya los tenemos, te agradecemos por sus vidas. Dios, hoy te agradezco cada hombre de Dios y sierva tuya que sembró en mi vida, Padre, en mi persona, cuando estaba perdido en medio de las confusiones, de las dudas, llevado en ese entonces de todo viento de doctrina. Bendigo las vidas de esos que se inquietaron en su espíritu y me hicieron ir por el camino correcto. Bendice a nuestros hijos, Dios, que atiendan a tu palabra y nada más que a tu palabra. Ayúdanos a discernir toda esa mercadería. Señor, vivimos en medio de tantas cosas. Danos discernimiento y bendice a tu pueblo. Hermano, hermana, te bendigo en esta temporada en que estás. Que el Señor guíe tus pasos, que el Señor le hable a tu corazón, que el Señor revele su palabra a tu vida.
y que tú como proyecto de Dios seas guardado y protegido de todos los males que nos circundan. Y hermano, hermana, siempre, siempre debes preguntártelo, siempre, siempre, ¿cuál es la fuente? ¿Quién es el que lo está diciendo? ¿Y de dónde proviene esa palabra? Así te bendigo, pueblo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebramos la palabra de Dios en esta noche.